A mí me gustaría relacionar, pero para que no se confundan, voy a introducirme primero un poquito y rápidamente en la idea de ciencia. En el primer texto, en el primer texto que está la profesora Gómez del Río, que habla acerca de ciencia, allí de lo que se trata básicamente, les pido que se traten de ubicar, es que la profesora sostiene o va a hablar de la ciencia moderna, no de la ciencia antigua. Y dentro de la ciencia moderna, la profesora lo que hace es mostrar que hay tres paradigmas que están compitiendo y que por supuesto en distintos momentos va a ejercer uno una mayor influencia. Imagínense, como dice la profesora, los paradigmas son concepciones, cosmovisiones, y esas concepciones y esas cosmovisiones operan también en lo que hace a la ciencia. Es decir, estas cosmovisiones, ¿qué quiere decir? Es una visión del mundo, una visión, una manera de entender la realidad. Entonces, esta manera de entender la realidad, esta manera de entender el mundo, luego tiene una relación con la ciencia. Por ejemplo, para que ustedes entiendan, si yo creo que el mundo solamente es aquello que tiene una percepción material, es decir, que el mundo está compuesto solamente por materia y que solo puedo, digamos, conocer lo que puedo percibir a través de la materia, entonces ya tengo, además de una visión del mundo, una teoría epistemológica, que es el inductivismo. Porque entonces el inductivismo va a decir, bueno, el conocimiento empieza por la experiencia. ¿Por qué? Y porque ellos, digamos, los inductivistas entienden que la realidad, al menos que va a ser estudiada por la ciencia, es una realidad que de alguna manera pueda ser verificada empíricamente. ¿Se entendió hasta acá? Bueno, después dice la profesora, pero de otro paradigma, un paradigma conflictivista. Este paradigma ya no presta, digamos, esta visión del mundo, ya no ve el problema del conocimiento como una cuestión, digamos, neutral y objetiva, como lo plantea el positivismo, sino que dice la realidad, y sobre todo la realidad social, es conflictiva. La realidad social tenemos distintas visiones, tenemos distintos intereses, digamos, distintos valores, y en una sociedad donde hay distintas culturas, esto provoca tensión y provoca conflicto. ¿Está bien? Entonces, obviamente que en una sociedad actual, democrática, en un Estado de Derecho, tenemos que resolver estos conflictos y seguir conviviendo. Entonces, básicamente, el paradigma conflictivista dice, esta es nuestra realidad, sobre esto tenemos que trabajar. Y entonces dice, la ciencia jurídica no puede, podríamos decir, mirar para otro lado, omitir o no tener en cuenta, ¿no? Que la sociedad es conflictiva. Y que obviamente no solo que es conflictiva, sino que además fundamentalmente vamos a tener una autoridad, y esa autoridad de alguna manera va a reflejar la visión de una parte, digamos, de las concepciones o digamos, de los grupos de interés. Por ejemplo, para que ustedes se den una idea, hoy en día tenemos un problema acerca del género. Claramente, hay numerosas cuestiones relacionadas con la violencia de género. Eso antes no estaba planteado en la ley. ¿Y por qué no estaba planteado antes en la ley? Y antes no estaba planteado, básicamente, porque no se había tomado, digamos así, conciencia acerca de las dificultades y, digamos así, la vulneración de los derechos que padecían, por ejemplo, las mujeres. Entonces, ¿qué pasó? Las mujeres empezaron a actuar, a manifestarse, a reclamar, y esto mostraba conflicto, mostraba las mujeres peleando por sus derechos, conflicto. ¿Y qué lograron? Lograron modificar las leyes y pasar a tener leyes que estuviesen, de alguna manera,
receptando estos intereses del grupo, es decir, de las mujeres y del feminismo, ¿no? Entonces, dicho esto, podemos ver que en una sociedad hay conflictos. Entonces dice, la ciencia jurídica tiene que trabajar con esto. Y lo que tiene que hacer la ciencia jurídica no es ser una ciencia neutral, como propone el positivismo, sino tiene que tener como una meta, una finalidad. ¿Y cuál es la meta y la finalidad? Primero, mostrar claramente que en la sociedad y en el derecho hay relaciones de poder. Y que el derecho es ideológico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir básicamente que siempre que tenemos una regulación legal responde a un grupo que ha triunfado en un conflicto de intereses. Y entonces el derecho lo que hace es legitimar la autoridad que ha sido obtenida a través del voto democrático y demás, y que se ha plasmado en leyes, pero que benefician. Por ejemplo, hoy las mujeres pueden decir, o por ejemplo, el matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario, ¿qué fue? Fue producto de una lucha en el sentido simbólico. Es decir, los sectores que habían sido históricamente vulnerados, sistemáticamente, empezaron a tratar de, digamos, de hacerse ver, de mostrar que estaban siendo vulnerados sus derechos. Y entonces lograron la sanción de una ley. Una ley que les reconocía derechos y que hasta ese momento no tenía. Entonces, a ver, esto es muy importante porque muestra que el derecho no es una cuestión meramente donde, como propone el positivismo, que vamos a tener normas y que vamos a analizar, el investigador los va a analizar de manera, como quien diría, encapsulada, digamos, podríamos decir, separado totalmente del contexto. No, el paradigma conflictivista dice, en ciencias sociales y en la ciencia jurídica, que la investigación tiene que estar situada en un contexto social determinado, histórico determinado. ¿Esto por qué? Porque nosotros lo que vamos a hacer, los investigadores lo que hacen, es tratar con la investigación, con la ciencia jurídica, tratar de transformar, tratar de mejorar la realidad social. Esto es lo que propone el paradigma conflictivista. Nada que ver con el modelo positivista. El modelo positivista lo único que hacía era estudiar una estructura, un conjunto de normas. Las normas, solo eso, sin tener en cuenta ese contexto social, sin tener en cuenta las relaciones de poder, sin tener en cuenta la ideología. El paradigma conflictivista introduce esto. Y luego tenemos otro paradigma, que es el paradigma hermenéutico. El paradigma hermenéutico o interpretativo, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos dice, chicos, la relación entre un sujeto y un objeto no es, la actividad del investigador no es neutral. La actividad del investigador, cuando el investigador investiga, está implicado subjetivamente. No puede separarse del contexto en el que está. En ese sentido, están conectadas o vinculadas las teorías críticas, de alguna manera, con la hermenéutica, porque se separan del positivismo en esta visión de una... Dicho esto así, podemos ir ahora a explicar dos o tres cuestiones que son centrales. Y ahora vamos a ir al texto de la profesora Maicy Piñero, que habla de la introducción a las ciencias sociales desde una perspectiva histórica. Y ella señala que hay, de alguna manera, podríamos decir, dos grandes etapas. Esto tienen que tenerlo claro. Hay dos grandes etapas. Una primera etapa, que es la de la ciencia clásica, y una segunda etapa, que es la de la ciencia moderna. La ciencia clásica y la ciencia moderna después se van a ver receptadas en el derecho. Los paradigmas que estudiamos, positivismo, conflictivismo crítica y hermenéutica, son paradigmas
de la etapa moderna, no son el paradigma de la etapa clásica. Esto tiene que quedar claro. ¿Bien? Dicho esto, pasemos ahora. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Ah, perdón, vamos a hacerlas al final las preguntas, ¿cierto? Sigamos. ¿Cuál podría ser la característica de la ciencia clásica, chicos? A ver, entiendan esto. Algo no muy complejo. Cuando hablamos de ciencia clásica, ahí incluimos a la ciencia que se desarrollaba, o mejor dicho, que se, que se desarrollaba en Grecia y que se desarrolló en Europa en el medioevo. Para que ustedes entiendan, nosotros tenemos, es importante distinguir algo, que lo que nosotros estamos viendo ahora, hay una distinción que hay que hacer, para que no se les arme el lío. La ciencia real, la de todos los días, lo que hace es investigar, ¿cierto? Quiere conocer, y el conocimiento tiene que ser un conocimiento verdadero, no podemos tener un conocimiento que no sea verdadero, es decir, nadie estaría queriendo conocer algo que es equivocado, que es errado, que es falso. Eso hace la ciencia y la técnica. Ahora bien, la ciencia va por acá y después hay aquellos que reflexionan, que es la filosofía, la epistemología. La filosofía y la epistemología dicen y estudian lo que hace la ciencia. Y en ese estudio es lo que hoy tenemos, que decimos, bueno, hemos estudiado y podemos describir dos grandes momentos, la ciencia clásica, la ciencia moderna. Dentro de la ciencia clásica, ¿qué es lo que se entiende acá? Se entiende que el paradigma, podríamos decir, para que se entienda, la concepción, es, retomando a Aristóteles, que es el ejemplo que se utiliza, y es que hay una conexión o una relación muy fuerte entre la visión metafísica u ontológica y el conocimiento. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, lo que yo entienda por cómo es el hombre, la naturaleza humana, eso va también a incidir en cómo yo conozco. Porque si yo puedo saber cómo es el hombre, también puedo saber o puedo saber cómo conoce el hombre. Para la ciencia griega y para la ciencia medieval, el hombre formaba parte de un universo, de un cosmos. Y este cosmos estaba ordenado. Es decir, ¿qué quiere decir ordenado? Quiere decir que cada cosa estaba en su lugar y que responde a ciertas leyes universales y necesarias. En el medioevo, esas leyes las puso Dios, el Dios cristiano. Dios, creador del mundo, cuando creó, estableció ciertas leyes. Por otro lado, para los griegos, esas leyes, como no había un Dios cristiano creador de todo el mundo, las leyes eran inmanentes, es decir, estaban dentro del mismo universo. El hombre era parte de ese universo, pero tenía algo que lo diferenciaba del resto del cosmos, y era su capacidad racional, su capacidad de reflexionar, de razonar y de hablar. Y entonces, conociendo cómo es el hombre y sabiendo que el hombre tiene esa disposición, la ciencia clásica dice que si el universo, el cosmos, y el hombre forma parte de él, tiene un orden, esto quiere decir, cuando algo está ordenado, quiere decir que obedece a ciertas leyes. Y si obedece a ciertas leyes, esto quiere decir que el cosmos es inteligente. Quiere decir que hay una razón que lo regula, que lo ordena. Esa razón que lo ordena al cosmos se llamaba Nous. Entonces el hombre también era parte de eso, y también era parte de ese cosmos, y usaba su razón para descubrir la razón del cosmos, la finalidad del cosmos. ¿Entienden? Esa finalidad era el para qué. La pregunta era, ¿y para qué está esto acá? ¿Por qué? ¿Por qué están las cosas y no más bien no hay nada? Porque podría no haber nada. ¿Para qué está el cosmos?
¿Para qué está el universo? ¿Para qué está el hombre? ¿Cuál es el fin de todo esto? Eso se preguntaban los griegos. Entonces, ¿cuál era el fin? Entonces los griegos lo que querían era comprender, pero ¿cómo comprendían? De una manera contemplativa. ¿Contemplativa qué quiere decir? Que tenían una actitud que les permitía ver y razonar, reflexionar acerca de lo que estaban observando, viendo, para tratar de captar estos primeros principios universales y necesarios. Esa era la ciencia clásica, que luego va a pasar al justnaturalismo. ¿Cómo era el justnaturalismo? Y bueno, el justnaturalismo, en esta ciencia clásica, también responde y dice, el universo responde a leyes, la naturaleza responde a leyes, y el hombre tiene una naturaleza humana. El hombre tiene algo que le es muy propio, su naturaleza. Y esa naturaleza del hombre forma parte de la naturaleza en general, y ambos, todos, están regulados por las mismas leyes. Entonces, la ley positiva tiene que reflejar, tiene que receptar esa ley humana natural, esa ley universal. Y que en la época del medioevo, además de la ley humana positiva, la ley natural, estaba la ley divina, porque era Dios que había creado y había establecido la ley, había creado la naturaleza respondía a la ley divina, mostraba la ley natural, y la ley positiva humana tenía que reflejar la ley natural y la ley divina. Esta era la idea del justnaturalismo. Por eso, el profesor Carrión, en uno de sus artículos, o el profesor Grau, en el de él, hablan de distintos justnaturalismos y dice, bueno, hay un justnaturalismo teológico, hay un justnaturalismo griego y hay un justnaturalismo racionalista. ¿Por qué? ¿Qué piensa el justnaturalismo? Piensa como en una ciencia clásica, es decir, lo que tiene que hacer el científico tiene un objeto de estudio que es el derecho. ¿Y cuál va a ser el derecho? ¿La ley positiva? No, no solamente la ley positiva. La ley positiva y la ley de la naturaleza humana y la ley natural y la ley divina. Entonces, lo que quiere decir es que tenemos tanto normas jurídicas como principios y valores, diría el justnaturalismo. Ahora, este justnaturalismo se puede dividir en tres. ¿Por qué? Porque en la antigüedad Grecia no estaba Dios. Entonces solo teníamos una ley natural, que estaba la naturaleza humana, y una ley positiva. Y tenía que haber relación. Y si había conflicto, primaba o ganaba la ley natural. En la Edad Media, al estar Dios, creador del mundo, cuando crea, establece reglas, leyes, que las recepta la naturaleza en su creación, porque es parte de la creación, y también las recibe el hombre. Porque además el hombre es la figura principal de la creación de Dios. Por eso él dice que el hombre fue hecho imagen y semejanza. Entonces esto quiere decir que el hombre, digamos, dentro de la creación, goza de un lugar muy importante. Bueno, ¿qué pasa acá? Entonces yo ya como justnaturalista tengo ley divina, porque es la ley que Dios pone, la ley natural, que es la recepción de esa ley divina en la naturaleza y en la naturaleza humana, y después la ley positiva creada por los hombres. Esta ley entonces ya se divide en tres, no en dos. Esto en el medioevo. Esta es el justnaturalismo teológico, porque el otro era el justnaturalismo griego. Pero después, en la edad, cuando se produce el traspaso de la Edad Media a la Edad Moderna, el hombre sigue pensando como se pensaba en la ciencia clásica, solo que no reconoce a Dios en la Edad Moderna. Y dice, en realidad lo que hay es que hay una naturaleza en general y una naturaleza humana que responde a leyes universales y necesarias. Y el hombre, porque participa de esa naturaleza con su razón, debe captar esas leyes naturales, esos valores. Entonces, tenemos en el justnaturalismo racionalista, tenemos dos momentos, o dos niveles. El justnaturalismo
racionalista tiene la ley natural y la ley positiva. Así funcionó el modelo de la ciencia clásica y, y cómo se captó en el derecho a través del naturalismo. Y aclaro algo, el naturalismo no es que no esté, existe y sigue existiendo como teoría actualmente. A pesar de que estemos en la ciencia moderna, sigue habiendo, digamos, investigadores, juristas, que adoptan una concepción naturalista. ¿Estamos? Las concepciones están presentes. Como dice la profesora en Gómez del Río en el artículo acerca de la ciencia, fíjense cuáles son las preguntas que hacer para saber qué posición tiene un jurista o un profesor. Entonces, ustedes cuando cursen, tienen que ver esas preguntas que hace la profesora Gómez del Río, y lo que tienen que hacer el día de mañana cuando estén en clase con sus profesores, también hacerles estas preguntas. Profesor, ¿cuál es su concepción filosófica? Porque esto va a demostrar cuál es su visión, cuál es su concepción del derecho. Entonces esto les va a permitir a ustedes entenderlos mejor y entender mejor el modelo, por ejemplo, que se desarrolla en el derecho penal, en el derecho civil, en la dogmática en general. Esto tiene una relación, no está desarticulado. Lo que pasa es que a veces, bueno, no se explica o no se conoce. ¿Qué pasó en la ciencia moderna? Se produce un quiebre, un corte definitivo. Todos los valores, todos los principios generales, las leyes y demás, que supuestamente estaban en una ley natural y demás, eso queda fuera. El positivismo es una ciencia que nace como positivismo, nace primero como inductivismo o naturalismo. Luego se junta, es decir, utiliza la explicación causal y el método experimental, y además la lógica matemática como herramienta. A ver, el positivismo. ¿Qué intenta hacer la ciencia positiva? El investigador intenta describir y explicar la realidad. Cuando decimos explicar, queremos decir cómo funciona la realidad. Ahora no nos importa saber para qué está la realidad, cuál es esta finalidad última, por qué existen las cosas. No, eso era de los griegos, de la ciencia clásica. Ahora lo que nos interesa es algo mucho más práctico, más pragmático. Ahora nos interesa saber cómo funciona. Queremos saber, a ver, por ejemplo, queremos saber cómo funciona la naturaleza. ¿Y por qué? Y porque queremos saber para predecirla. ¿Y para qué queremos predecirla? Para dominarla. Porque si yo puedo saber cómo funciona algo, también puedo saber cómo va a seguir funcionando en el tiempo, y también puedo cambiar y modificar cosas, y entonces puedo dominarla. ¿Se entiende? Entonces, ya la idea es describir y explicar. Pero ¿cómo hacemos esto? A través del método experimental. ¿Y qué significa el método experimental? Significa que a través del experimento científico repetimos numerosas veces hasta lograr alcanzar alguna ley o principio general o hipótesis de trabajo que nos va a permitir explicar la realidad. Luego, como nosotros tenemos un lenguaje que tiene, bueno, dificultades, porque el lenguaje, chicos, no es claro. Si yo utilizo una palabra como, por ejemplo, derecho, la palabra derecho, y digo, ustedes tienen derecho, rápidamente entendemos, porque estoy enunciándolo. Y entonces digo, no, estamos hablando de los derechos que cada persona tiene. Pero también podría estar hablando de derecho como sentido general, como el ordenamiento jurídico en general. Entonces la palabra derecho podría tener dos significados, por ejemplo. Entonces, este era un problema, y más todavía en las ciencias sociales. Entonces, ¿qué dicen los positivistas lógicos? Dicen, che, vamos a agarrar un aparato muy importante, como es la lógica, para utilizarla para entender, mejorar, precisar el lenguaje jurídico, el lenguaje científico, el lenguaje de las ciencias sociales. Entonces, ¿qué se utiliza? La lógica. ¿Qué tipo de lógica? La lógica matemática, la lógica simbólica, la que tiene símbolos. Porque entonces yo tengo que hacer una traducción del lenguaje natural, llevarlo al lenguaje simbólico. Por ejemplo, si yo digo,
si se organiza la charla de Juntos por Derecho, entonces voy y va a estar buena. Este es un supuesto. Si la organiza Juntos por Derecho, voy. Esto se puede traducir en un lenguaje simbólico. Pongo una P, una flecha y una Q. Nadie sabe qué quiere decir, pero es una forma de traducir lo que estamos hablando del lenguaje natural. ¿Y qué nos evitamos? Y nos evitamos problemas con el lenguaje, porque lo estamos convirtiendo a fórmulas matemáticas. Eso es lo que trajo la lógica matemática, para poder alcanzar mayor precisión, sobre todo en la ciencia y en las ciencias sociales. Bien, entonces, este positivismo lógico es el que nace, es el que se lleva adelante el positivismo normativista, el positivismo jurídico de Hans Kelsen, después de Hart y demás. Ese positivismo recepta los elementos del método experimental y de la lógica matemática. Hans Kelsen fue el primero. ¿Y qué dice? Lo primero que plantea Kelsen como teoría del positivismo jurídico, aunque no es el único, hay numerosos que pueden, digamos, autores o juristas que integran esta corriente, sí podemos decir que este fue el primero, el precursor, y que luego, ¿no?, se fueron desarrollando. Pero, y aunque sean distintos, podemos encontrar un núcleo básico, común a esta corriente. ¿Qué dice? Primero, dice, el derecho tiene que estar separado de otras ciencias o de otros ámbitos morales. O sea, el derecho se tiene que separar de la sociología, que no es lo mismo, de la religión, de la moral. ¿Y cómo sabemos qué es el derecho? Bueno, el derecho en principio tenemos que, aplicando un método inductivo y experimental, si se quiere de alguna manera, tenemos que identificarlo en algún lado. Entonces dice, el derecho no va a ser esos valores que no sabemos a dónde están, ni qué lugar ocupan, ni tampoco puedo verificarlos. Van a ser normas jurídicas. Cuando dice Kelsen, el derecho son las normas jurídicas, entonces está diciendo el derecho es solo derecho positivo, derecho creado por el hombre. Sacó la ley natural, sacó la ley divina, afuera. Nos quedamos con la ley positiva. Entonces dice Kelsen, solo tengo normas jurídicas. ¿Y cuáles son las normas jurídicas? Bueno, las normas jurídicas son las que crea una sociedad en un determinado momento. Por ejemplo, nosotros en nuestro país tenemos las normas creadas en el Parlamento. Entonces, si a mí me preguntan, che, ¿cuál es el derecho de Argentina? Y bueno, me voy al Parlamento y veo cuáles son las leyes que se han sancionado. Y veo que tengo un código penal, que tengo un código civil, y ahí digo, estas son las leyes. Estas son. Entonces, ¿y tengo que ir a algún otro lado? No. Con eso me alcanza. Bien. ¿Y qué hace el investigador del positivismo? Y lo que tiene que hacer es describir y explicar cómo funciona el derecho positivo. ¿Cómo está compuesto? Y está compuesto por un conjunto de normas, dice. Es un sistema, dice Kelsen. Y los juristas lo que tienen que hacer es describir y explicarlo. Entonces tenemos, por un lado, las normas, que son el objeto de estudio, y por otro lado, el jurista o el investigador, y un ejemplo paradigmático de esto es la dogmática, que ¿qué va a hacer? Va a describir y a explicar este sistema jurídico, este objeto de estudio. ¿Cómo se llama? Esto que hace es la teoría. Y las conocemos como proposiciones normativas o enunciados normativos. Y las normas es el objeto de estudio. Contra este modelo encapsulado, porque obviamente el científico está encapsulado, está guardado, lo único que hace es ver normas. Y no se relaciona con un contexto social, y tampoco le importa nada más nada que no sea exclusivamente el sistema jurídico entendido como conjunto de normas. Todo lo otro quedará para la sociología, quedará para la psicología, quedará para la religión o quedará para la moral. Para el derecho, solamente conjunto de normas, y yo lo que tengo que hacer es describir y explicar de una manera neutral. No debo dejar que mi subjetividad influya en el conocimiento de mi objeto de estudio. No debo dejar que cuando digo subjetividad me refiero a las creencias, me refiero a la concepción política, es decir, a la ideología.
a la cosmovisión que traemos, como si no hubiesen paradigmas. ¿Entienden esto? Bueno, ahora, ante eso, aparece otro paradigma, el paradigma hermenéutico. El paradigma hermenéutico lo que intenta hacer es ser una contraofensiva o una réplica al paradigma positivista. Y lo que dice básicamente es que el derecho no es un conjunto de normas, como lo plantea el positivismo, sino que el derecho es una práctica social. Una práctica social. ¿Qué quiere decir? Que la sociedad, en su práctica, hace al derecho. El derecho no es esa regla que está en el código. El derecho es mucho más que esa regla que está en el código. A mí el código no me dice nada. Yo tengo que leer el código, pero tengo que leer los fallos, tengo que leer la doctrina, tengo que ver cómo se aplica, tengo que ver cómo la sociedad lo entiende. Cuando dicen, che, mirá, vos querés celebrar un contrato de locación, bueno, mirá acá, listo. A ver, la sociedad lo lleva adelante. Se reúnen, el dueño de una casa y un inquilino celebran un contrato, y los sistemas jurídicos responden, los sistemas jurídicos ya, y la práctica jurídica, porque es una práctica social, chicos, cuando decimos práctica social quiere decir que intervenimos todos, los ciudadanos, los operadores jurídicos, y no es cualquier práctica. Nosotros, contemporáneamente, tenemos una práctica que se llama la del Estado de Derecho, que es lo que ustedes estudiaron en la primera parte. Estudiaron el Estado de Derecho, los derechos humanos y la ciudadanía. Y cuando estudiaron la ciudadanía, vieron la ciudadanía diferenciada. Es esa ciudadanía que participa activamente en la construcción del Estado de Derecho, reconociendo las diferencias entre iguales. Quiere decir que este modelo es el modelo que nosotros tenemos. Y la hermenéutica dice, esto es lo que la práctica social actual tiene como finalidad. Un Estado de Derecho democrático que reconoce los derechos y que, digamos, trata de reconocer las diferencias para alcanzar mayor igualdad. Bien, dicho esto, esta práctica entonces es valorativa también. Recupera un elemento, la hermenéutica recupera un elemento del justnaturalismo, pero dice es valorativa. Pero a diferencia del justnaturalismo que creía que los valores eran eternos e inmutables, la hermenéutica cree que los valores están situados histórica y contextualmente. Es decir, los valores, lo que nosotros consideramos valioso es producto de nuestra construcción, de nuestra propia práctica, es producto de nuestras creencias y entonces está sometido a nuestra historia y a nuestra realidad y a nuestro contexto. Por lo tanto, nuestros valores y nuestras creencias, por ejemplo, en Argentina, siglo XXI, no es lo mismo que Argentina, siglo XIX, ni tampoco que los Estados Unidos en el siglo XXI. ¿Está claro? Es totalmente diferente. Cada sociedad va a tener su propio contexto, su propia producción y también su propio derecho. Después de esto, aparece un autor, dentro de la teoría, aparece un autor que se llama Ronald Dworkin. Ronald Dworkin es un hermenéutico. Lo que intenta hacer Ronald Dworkin es llevar algunos elementos de la hermenéutica al derecho. Y entiende que lo más importante del derecho es una práctica social que nos atraviesa a todos. Nos atraviesa de tal manera que nosotros en parte somos y estamos determinados, o por lo menos parcialmente moldeados por el derecho. Por ejemplo, el ser padre. ¿Quién define cuáles son mis obligaciones como padre? El derecho. El ser hijo. ¿Quién define las obligaciones como hijo? El derecho. Si alguien se divorcia, si alguien consigue trabajo, ¿cómo hacemos para respetarle? ¿Cómo hacemos? Y tenemos el derecho que le va a respetar al trabajador, por ejemplo. Entonces, el derecho de alguna manera está en todos lados. Y esto es lo que dice Dworkin. Entonces dice además que nosotros el derecho no es algo fijo, sino que depende de todas las prácticas que se va llevando en cada lugar. Ahora también dice la interpretación es muy importante. ¿Y qué es interpretar? Es captar ese sentido que está en la propia práctica. Captar el sentido
Oh, qué difícil. Bueno, dice Working, en realidad podríamos tomar la palabra interpretación y dividirla en tres etapas. Etapa preinterpretativa, etapa interpretativa y etapa postinterpretativa. ¿Qué dice la preinterpretativa? Y la preinterpretativa les voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer, no le voy a dar el de ejemplo del libro, le voy a dar otro. Vamos a suponer que tenemos una familia que el padre es excluido del hogar por violencia de género en contra de su esposa y por maltrato a sus hijos. ¿Bien? Entonces, resulta que el padre es excluido del hogar y sus hijos son menores, por supuesto, niños, y los abuelos paternos, ¿no? Quieren verlos. Entonces le plantean a la madre, mirá, nosotros queremos ver a los chicos. No los van a ver porque yo no se los voy a llevar para que los vean, ni voy a dejar que vengan porque mi pareja, que es tu hijo, fue violento conmigo y con los chicos, y no quiero que vayan a tu casa porque corro el riesgo de que esté el padre, miles de excusas. Entonces los abuelos van a la justicia. Dice Working, bueno, lo primero que tenemos que hacer los operadores jurídicos es identificar de qué área del derecho estamos hablando. Y bueno, es claro que no estamos hablando de constituir una sociedad anónima. Es claro que no estamos hablando de pagar impuestos. O sea, no es derecho tributario. Estamos hablando del derecho de las familias. Estamos hablando del derecho que regula la relación entre los padres, los hijos y demás. Ah, muy bien. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y bueno, también están los derechos del niño. Ah, mira. Bien. Entonces, ya sabemos, puede haber diferencias, puede haber distintas posiciones, pero identificamos, aunque más no sea de manera general, ¿no? ¿Cuál es el ámbito del derecho? Después podemos tener distintas soluciones para el caso, dice Wolf. Y ahí viene la etapa interpretativa. En la etapa interpretativa, los intérpretes van a ofrecer diferentes soluciones. ¿Está bien? Estas soluciones que se van a ofrecer compiten. Compiten porque, claro, puede haber varias respuestas posibles. El derecho no es matemática. Entonces puedo tener una respuesta que puede ser muy buena, otra también, otra también. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta correcta? Dice Working. Bueno, la respuesta correcta va a ser aquella, y ahí viene la etapa postinterpretativa. Por ejemplo, en el caso que yo estoy dando, ya hemos identificado el Código Civil y Comercial, donde está el derecho de las familias, y la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Y entonces, el juez tiene que encontrar una solución. Y una solución podría ser decir, los abuelos paternos que se queden excluidos también como el padre. Otra posibilidad sería decir, no, que los abuelos paternos tengan un régimen de comunicación con los niños porque hay una cuestión que está por encima y que inclusive no tiene nada que ver con los abuelos, sino que tiene que ver con los niños, y es que los niños puedan mantener los lazos con su familia paterna, o con su familia materna, depende del caso, lo que sea. Pero la cuestión es que los niños tienen que mantener el lazo con toda su familia, independientemente de un montón de cuestiones. Y como nuestro país celebra un convenio donde habla de los derechos humanos y que habla específicamente de los derechos del niño, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, allí se establece que hay un interés superior para el Estado argentino, que son los derechos del niño. Entonces, el juez, ¿qué tiene que decir? Dentro de todas estas propuestas de solución del caso, la mejor solución es esta, es la que dice que debo dar en primer lugar los intereses del niño. Y como los intereses del niño, protegerlo al niño en su constitución, lo mejor es que pueda tener lazos con toda su familia, va a seguir a lo mejor excluido el padre, pero el niño va a tener contacto con sus abuelos. Podrá a lo mejor el juez establecer alguna medida para que el padre no, en ese momento no vaya, si es que existió realmente la violencia, bueno, punto. Pero no va a dejar de tener el lazo paterno. Esto muestra que la hermenéutica dice, bueno, en la última etapa tenemos que ver cuál es la solución que se ajusta mejor a la finalidad de la práctica jurídica, del derecho de las familias, del derecho del niño, puntualmente. Bien, esta sería la teoría hermenéutica. Y nos queda última. Así después nos queda la
teoría crítica. ¿Qué dice la teoría crítica? Piensa muy parecido a la hermenéutica. ¿Por qué? Primero, dice, bueno, la actividad es interpretativa, el juez tiene que interpretar, pero tiene que interpretar bajo el mismo contexto social en el que está, igual que la hermenéutica. Es histórica, también igual que la hermenéutica. El investigador o el juez no se puede separar de su contexto. Pero hay una diferencia, hay un pequeño acento que pone la teoría crítica, que es que sostiene que en el derecho se tejen relaciones de poder, y que el derecho es ideología. Ideología, la teoría crítica entiende la ideología, porque la palabra ideología tiene varios significados, pero solamente podríamos decir acá que la mayoría de la teoría crítica entienden a la ideología en un sentido negativo, quiere decir como aquella idea que encubre o oculta una idea correcta. Entonces, el derecho a veces, no siempre, es ideológico, en el sentido de que puede encubrir algunas relaciones, como le daba el ejemplo recién. Un ejemplo que podemos dar es, por ejemplo, como en el caso de las mujeres, en el caso del matrimonio, cuando un hombre y una mujer se separan porque han estado casados, habitualmente antes se separaban y punto. Y si había que sostener económicamente, hacer una mantención, era solamente de los padres a los hijos, no al cónyuge, o a la pareja, al conviviente. En cambio ahora, la ley prevé de que, por ejemplo, que lo que ha pasado en nuestra sociedad, en nuestra práctica social, es que la mujer se quedó en la casa cuidando a los hijos y el padre ha salido a trabajar. Entonces, si hay un divorcio a los 45 años, el padre sigue su vida normal porque los chicos ya están grandes y puede seguir siendo el profesional que es, y la madre no, la madre se queda y tiene que y se queda sin nada, porque ¿cómo hace para los 45 años insertarse nuevamente en un mercado laboral? Es terrible, no tiene forma. Entonces dice la ley, bueno, ahora se cambió eso, y dice, no, vamos a reconocer que las mujeres se han encontrado sistemática e históricamente en situaciones de desventaja, vamos a equipararlas, vamos a colocarlas. Entonces, en casos en que queda demostrado de que esta fue la relación, es decir, uno se quedó en la casa y el otro salió, el que salió tiene que compensarla por un tiempo a la persona que se quedó en la casa. Esto muestra que hubo en un momento una relación de poder donde el hombre, claro, muchas mujeres se bancaban a los hombres porque no se querían separar, porque no tenían forma. Porque decían, si me separo me quedo sin nada. En cambio ahora la ley dice, bueno, si vos no te bancas más de este tipo, sepárate porque va a tener que bancarte. ¿Entienden? Y esto muestra una relación, un cambio en las relaciones de poder. Esto es lo que dice la teoría crítica. Y por eso dice que el derecho es ideológico. ¿Está claro? ¿Quedó claro? Bueno, acá terminé la teoría crítica, terminé todo, les dejo el lugar a ustedes para que pregunten. Perdonen la seriedad, pero tenía que ir rápido para poder cerrar un poco la idea. Bueno, no sé si alguno tiene alguna duda, pueden prender su micrófono y hacérsela directamente al profe. Eh, Tranquilos con eso. Hola, una pregunta. Perdón que no escuchaba, ahora escucho. Perdón. Pueden volver a preguntar lo que hayan, porque no escuchaba absolutamente nada. Bueno, bien. ¿Podría explicar de nuevo la teoría de Ronald Dworkin, por favor? Porque no me quedó muy claro. Bueno, lo que propone Ronald Dworkin es que nosotros llevamos a cabo una interpretación. Él lo que intenta hacer es explicar cómo la llevamos a cabo en la práctica jurídica. Entonces dice, bueno, la interpretación en la práctica jurídica es una, pero se va a dividir en etapas. La hace esa división para poderla estudiar, para poder entender lo que nosotros hacemos. Entonces él dice, cuando nos llega un caso, a todos, a los abogados, a los jueces, cualquiera, tenemos como tres momentos. Un primer momento, los que ya estamos avesados en el derecho, es decir, los abogados que ya están en la práctica, los jueces y demás, cuando llega un caso, nosotros podemos identificarlo, podemos saber cuáles van a ser las reglas que hay que aplicar. Como yo decía en el ejemplo anterior, si tengo un caso de un problema de derecho de familia, no voy a saber, si viene un abogado y dice, che, este es un caso de
de derecho societario, porque en realidad lo que hay es una sociedad entre el hombre y la mujer, te van a decir, no, mire, usted está confundido. Sí, es cierto, hay una relación y hay una sociedad porque el matrimonio no deja, pero no es ese el régimen. No vaya a buscar el derecho comercial y las sociedades para estudiar este problema. Usted tiene que acudir a la Constitución, a los tratados de derechos internacionales sobre derechos humanos y al Código Civil Comercial en la parte del derecho de familia. Entonces, todos los abogados más o menos identifican eso. También conocen cuáles son los criterios, los precedentes, más. A partir de ahí aparecen distintas posibles soluciones para ese caso que llegó. El derecho no es 2 más 2. Por lo general, los casos que llegan a los tribunales es porque hay distintas posiciones y podría haber distintas soluciones. Entonces, tenemos distintas soluciones que pueden aparecer. Y entonces el abogado lo que tiene que hacer es identificarlas a las distintas posibles soluciones. O al juez, también. Pero va a tener que elegir una. Y el juez sobre todo porque tiene que decidir el caso. ¿Y qué va a hacer el juez? ¿Va a elegir cualquiera, la que más le guste a él? ¿La que le parezca a él la mejor? No, dice Dworkin, no es la que a usted le parezca mejor, señor juez. Es aquella que responda mejor a la finalidad que tiene el derecho y a la finalidad que es el Estado de Derecho, y además la finalidad que en este caso puntual tenemos en el derecho de la familia. ¿Y cuál sería la finalidad más importante en el derecho de la familia? En este caso que dijimos, los derechos del niño. Entonces los derechos del niño están por encima, entonces tengo que buscar una solución que más favorezca a los derechos del niño, porque tengo un interés superior. Es decir, nuestro Estado Nacional suscribió un convenio de derechos humanos. Y ese convenio de derechos humanos sobre los derechos del niño decía que nosotros estamos obligados a cumplir ese tratado. Y además, esto quiere decir que tenemos que poner por encima de todos los derechos del niño, en las relaciones de familia y en general. Entonces, esa es la finalidad. Entonces, ese es lo que dice Dworkin, bueno, ahí va a encontrar la respuesta correcta. Y esa va a ser la respuesta que da el derecho. Pero todo esto se tuvo que hacer razonando, y argumentando y pensando. O sea, no está solamente en un artículo. ¿Entienden? Bueno, los paradigmas son 3. Como dije, tenemos, los paradigmas son de la edad moderna. Paradigma positivista, paradigma conflictivo o crítico y paradigma hermenéutico. Son 3. El paradigma positivista establece que lo primero que tenemos que entender es que acá se está analizando cómo es la relación entre un sujeto que conoce, o el investigador, o el jurista, de un objeto conocido que puede ser en este caso el objeto de estudio, el derecho. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice el positivista? Dice, bueno, por un lado tenemos el investigador y por otro lado tenemos el derecho. Y el investigador se va a relacionar con el derecho después. Están separados primero y luego se juntan. Cuando se juntan, el investigador es neutral. ¿Qué quiere decir neutral? Que no tiene ninguna posición previa asumida y que trata de conocer al derecho tal cual es. ¿Qué sería el derecho tal cual es? No lo sé, yo todavía no lo sé, pero no importa. Vamos a suponer, claro, Comte sería positivista, Marx sería conflictivista. Perfecto, exactamente. Muy bien. Entonces, dice, lo que vamos a hacer es tratar de conocer a través del método experimental y de la lógica matemática, vamos a tratar de conocer al objeto, pero no vamos a influir el conocimiento con nuestra subjetividad. Y el objeto lo vamos a conocer tal cual es, de una manera objetiva. Bien, este es el paradigma principalmente. Entiende que tanto hay un solo modelo de ciencia que viene de las ciencias naturales, porque las ciencias sociales, la discusión acerca de las ciencias sociales viene después. Y entonces, las ciencias sociales dijeron, bueno, si las ciencias naturales les ha ido tan bien, tomemos este paradigma positivista para las ciencias sociales. Pero empezó a hacer ruido y no funcionaba. Una de las teorías que sale en contra de esto es el paradigma conflictivista. Y la otra, el paradigma hermenéutico. El paradigma conflictivista y el paradigma hermenéutico tienen muchas cosas en común. En primer lugar,
el paradigma conflictivista dice, no es posible ser neutral. El hermenéutico dice lo mismo, no es posible ser neutral. Hay una subjetividad, un marco de creencias que está jugando a la hora de que el sujeto y el objeto se relacionan en el conocimiento. Por otro lado, claramente dice que el paradigma conflictivista dice que lo que principalmente atraviesa la relación es una relación que digamos, el investigador debe conocer las relaciones de poder que se dan y debe además investigar para transformar la realidad social. Porque el investigador, estamos hablando ya de las ciencias sociales. Y entonces ahí es interdisciplinaria, puede utilizar cualquier metodología. Porque lo que importa acá es que la investigación que se lleve a cabo sirva para transformar la realidad social. Esto es el paradigma conflictivista. El paradigma hermenéutico dice que lo que interesa es comprender la realidad, interpretarla. Y esta es la idea, básicamente, de que hay una relación sujeto-objeto, estrecha. Es decir, cuando el sujeto conoce al objeto, el sujeto está implicado. Y está implicado porque pone su subjetividad. Es decir, chicos, cuando yo, por ejemplo, estoy estudiando el derecho, y si a mí me preguntan, por ejemplo, por algún derecho como la igualdad, yo cuando hable de la igualdad va a ser según mi propia concepción jurídica. No voy a pensar la igualdad algo vacío, abstracto, separado. Y la igualdad es producto de un proceso histórico en el que yo estoy colocado. No es porque a mí se me ocurrió. ¿Entienden? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Porque ya estoy casi al límite. Lamentablemente, bastante jugado. A ver, el neopositivismo, ahí hay que leer básicamente las teorías pueden repasar en relación al neopositivismo, no sé si lo están preguntando, yo no puedo explicar el texto puntualmente, pero sí puedo decirles que el neopositivismo es la corriente de Popper o el falsacionismo. Y acá es importante entender la diferencia entre el positivismo y el falsacionismo, porque es una crítica que hace dentro de la propia escuela positivista. La hace Popper. ¿Entienden? Es decir, a ver, cuando estudiábamos veíamos que teníamos el positivismo y la crítica que le hace el paradigma conflictivista de las teorías críticas. Esta la hace desde afuera. Pero desde adentro del positivismo también hay una crítica que le hace Popper y que se llama falsacionismo. ¿Cuál es la diferencia? Que el positivismo lógico decía, mire, usted lo que tiene que hacer es realizar numerosos experimentos observacionales, porque esto le va a permitir a usted verificar empíricamente que algo es como está percibiendo usted, y entonces va a poder verificar su teoría. Entonces la teoría va a ser verdadera porque yo la pude verificar a través del paso del tiempo. Varias observaciones. En cambio el falsacionismo dice, no, mire, en realidad no es así. Porque fíjense el ejemplo que da el texto de la profesora Gómez del Río cuando habla del cerdo inductivista. Está bueno, fíjense, el cerdo inductivista llegó a la conclusión de que él iba a comer siempre todas las mañanas. Sí, salvo el día ese de la mañana que lo llevaron al matadero, ¿no? El chancho, y se lo comían, o al pavo, era un pavo, no sé qué era, en Navidad. Entonces, el inductivista solo no alcanza el experimento, dice. Entonces, a ver, nosotros lo que podemos decir, dice Popper, es que hasta ahora nunca lo comieron, todos los días comíamos a la mañana, como en el caso del pavo. Dice, en cambio, hay que invertir esto. La teoría falsacionista dice, nosotros tenemos que elaborar una conjetura, una teoría. ¿Está bien? Y esa conjetura y esa teoría va a ser sometida a la observación, a la experimentación. Pero no para verificar su verdad, sino para falsearla. Es decir, vamos a tener la presunción de que es verdadera, solo que si a través de la observación empiezan a dar resultados que contradicen la teoría, esa teoría se cae porque es falsa. Por eso se llama falsacionismo. Por eso es al revés del verificacionismo. ¿Entienden?
Bueno, chicos, lamentablemente por razones de trabajo no puedo seguir. Si en algún momento necesitan ampliar o ver, o que me pongo a su disposición para hacer bueno, una nueva clase en otro momento para cuestiones que puedan ir quedando, no tengo ningún inconveniente. Pero lamentablemente ahora me llama otra, mi actividad profesional, así que por eso es que me tengo que retirar. Pero Bueno, bueno, profe, espero. muchísimas gracias de parte de Muchas Juntos gracias, por profe, por Derecho. todo. Y Pero ahí estoy viendo a alguien muy conocido, me parece. Ah, ¿por qué no? ¿Cómo anda, Tere? Muy bien, felicitaciones, me encantó la clase. Muchas, Bueno, me alegro. No sabía muchas que gracias. estaba. Bueno, eh, bueno, ¿por qué no le preguntan a la doctora? Las dejo con la doctora. Les mando un abrazo, cuídense a todos, besos grandes, nos vemos. Feliz fin de, muchas gracias, Luis. Igual, Tere, igual para vos. Nos vemos, cuídate. Nos vemos, adiós. Bueno, a la agrupación, bueno, saludo a todos, hola, soy Tere Bocos, compañera de trabajo del doctor Luis Díaz. Felicito a los chicos de la agrupación por este esfuerzo y por el lujo de tener la exposición del docente. Hola, Milka. Estoy muy contenta porque hubo una muy buena concurrencia, han tenido un auditorio bastante nutrido, han superado los 100, así que muy bien, muy bien. Y bueno, ojalá se repita esto, les viene muy bien a los alumnos de IECA y la claridad de exposición y de conceptos del docente ha sido más que impecable. Así que muy válido el esfuerzo. bueno, Chicos, muchísimas gracias, profe. Realmente muchísimas gracias. Y bueno, muchas gracias a todos los que participaron hoy de la charla. Vamos a estar realizando una tercera charla acerca sobre el repaso del segundo tomo. Si no es este viernes, será el próximo. Y bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Desde ya les agradecemos en parte todo el Juntos por Derecho y la Comisión del Ingreso. Y cualquier cosa vamos a estar avisando por los grupos de WhatsApp y por las páginas de nuestras redes. Muchas gracias a todos y buen fin de semana.